como somos más tímidos, nos cuesta por ahí soltar un poco, nos vamos a presentar con un poquito. Una foto, no podemos que la contar foto, así la primera que encontraron. tan suelto las cosas que hacemos. Bueno, con Walter nos conocemos del siglo pasado, literalmente. Empezamos a trabajar juntos siendo muy chicos. Tenemos grandes diferencias y tenemos muchas cosas en común. Entre las cosas en común, somos licenciados en sistemas los dos, trabajamos en distintos lugares, pero coincidimos trabajando juntos. Bueno, muchos años, ¿no? Laburando en Haití, desde el principio de los 90, sí, diría que estamos en este rubro. Y en el 2010 conformamos esta empresa. Se llamaba de otra manera, hace unos años hicimos un rebranding, cambiamos un poquito, le empezamos a meter más fichas a la cuestión comercial. Antes éramos, como se nos conoce, sí, así en el mundillo general empresario, éramos más bichos de laboratorio. Y bueno, pasamos a tener un poco más de visibilidad, exponernos un poco y generar algo de expansión hacia otros mercados también. Hay cosas que desde el primer momento que las tenemos totalmente claras. Nosotros, digamos, somos dos pibes. Jóvenes adultos. Fuimos técnicos, laburamos para consultoras, dando servicios a diferentes tipos de empresas, ¿no? de diferentes rubros. Y desde el lado donde uno está laburando siempre encontramos que el trato no era el que nosotros queríamos recibir. Y cuando armamos la empresa dijimos, vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, cómo nos gustaría, o sea, cómo queremos que la empresa funcione. Y como nos gustaría que nos traten como empleados, y qué es lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos soluciones a los clientes. Si no les solucionamos los problemas a los clientes, el camino es de corto plazo. Entonces hay que ir por ahí. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Entenderlos. Y como los entendemos, sentamos, escuchamos a los clientes, vemos qué necesidades tienen, analizamos qué es lo que hay que hacer y tratamos de brindar la mejor solución posible. Eso, ¿no? De transitar junto con el cliente, la parte de gestión, digamos, ¿no? Porque la verdad es que la tecnología va cambiando una cosa a la otra, es más o menos lo mismo. Igual con cada cliente tenemos como diferentes sabores, a algunos le brindamos servicios, a otros productos, a otros mix, a otros manpower. Pero principalmente le pusimos el nombre de DataParedas porque, digamos, siempre nos basamos en soluciones de datos y somos expertos. Exacto. Pero, Ahora somos unos riders de bueno, viene un poco por ahí el tema del nombre, ¿no? Va muy relacionado a lo que hace, tiene que ver con el proceso ese de rebranding que hicimos hace algunos años. Y cómo termina eso resultando en un KPI para la dirección. Que bueno, van por ahí las soluciones. Dentro de ese tipo de soluciones hay proyectos con un montón de variantes. Algunos que tienen que ver con cuestiones más funcionales o de negocio, otros que tienen que ver con actividades súper técnicas en lo que es implementación, modelado de una base de datos, en bueno, un montón de características técnicas que no viene al caso mencionarlas, pero lo que no perdemos de vista nunca es la solución que tenemos que brindar. Si lo que tenemos que dar al cliente es una solución, todo lo que usamos después son elementos para llegar a esa solución. Y ahí lo que hacemos es integramos personas, tecnología, conocimientos y procesos. Hacemos servicio. ¿Sí? El foco lo tenemos en las personas y por eso nos gusta que esté siempre el equipo. Bueno, acá hoy tenemos algunos representantes dentro de este tipo de soluciones. Una de las cosas con las que venimos trabajando últimamente y es parte del disparador, ¿no? que nos trae hasta acá, que es la inteligencia artificial, donde tenemos uno de los expertos que tenemos específicamente en inteligencia artificial, que es Dan Lavinman, creador de, entre otras cosas, algo que vamos a ver en un ratito. ¿Con qué nos encontramos habitualmente? Una cosa, Marcelo, vos recién, cuando te decía, estás spoileando, más o menos lo que vos contabas, son cosas que, como para que no te sientas mal, en todos lados, más o menos las situaciones son las mismas, ¿no?
los sistemas no se comunican entre sí. Tengo 20 sistemas, quiero sacar un reporte y no me sacar el reporte en cada uno. no me coincide el cliente que le vendí acá, no me coincide con el cliente que me pagó acá. Entonces me falta cobrar y por otro lado me sobra guita, o al revés. Y, bueno, pasa en todo el mundo. El proceso manual es lento, pero Generalmente cuesta Mirá, mucho. Sistemas que no se comunican entre sí, yo creo que eso nos pasa mucho en la empresa en la que yo trabajo y eso lo que genera, además del proceso manual y lento, es mucha repetición de tareas. Sí. Sí, porque la consolidación y la automatización es muy importante en todo. Es fundamental. bueno, datos existentes que no se utilizan. Esto, pero es Juntamos información y no damos por qué. Sí. Tiene un sentido, uno cuando mira la historia, tiene sentido por qué hay muchos datos, ¿no? O si nos vamos, esto es un diálogo de viejo, pero digo, si nos vamos 30 años para atrás, los procesos eran prácticamente manuales en todos lados, salvo las grandes corporaciones o algún organismo público, era todo totalmente manual, analógico. Entonces empezó, cuando empezó a evolucionar y a disminuir los costos tecnológicos, se empezaron a desarrollar sistemas. Esos sistemas facilitaron mucho las operaciones cotidianas. Se hicieron las cosas mucho más rápidas, más económicas, y todo eso lo que hizo fue generando datos que solucionó el tema de empresas. Sistemas de facturación, CRMs, sistemas de gestión de stock, de logística, cuestiones más estandarizadas, fueron las primeras que se fueron implementando y empezaron a generar mucho volumen de datos. Porque al principio era como, cuanto más datos tenga, porque ChatGPT era un poco de eso, cuanto más datos tenga era lo mejor que te podía pasar porque tiene más información con la cual manejar. Pero a veces que quizás es mucho hasta para un motor de inteligencia artificial. Es que exactamente, ahí es quizá la respuesta a esa pregunta es un poco técnica, no quiero aburrir a nadie, pero es interesantísimo lo que planteás porque nos lleva a entender la diferencia entre lo que son los datos de entrenamiento de un modelo, que son los datos con los cuales el modelo, el algoritmo, fue entrenado para comprender y redactar texto, y por otro lado con un texto de cómo vos aislás ese modelo y le decís, mirá, ChatGPT, vos vas a responderle al usuario solo sobre este tema y solo basándote en los siguientes parámetros. Y además, los que tenemos la posibilidad de combinar esa funcionalidad, que es un chatbot, un asistente personalizado, lo que fuere, lo podemos combinar a través de la codificación, a través de Python, a través de JavaScript, digamos, a través del código, con funcionalidades reales, que eso es lo que quizá diferencia un agente de un asistente. El asistente vos lo podés tener, bueno, el asistente especializado en finanzas, solo te va a responder con datos de oficiales de la Fed. Eso es un agente, o mejor dicho, un asistente personalizado, que vos podés confiar en que la información que te va a dar es solo sobre eso. O incluso pensar en un asistente que solo te va a dar información real sobre los datos de tu empresa, ¿no? O sea, esto de generar un KPI y demás. Ahora, se convierte en un agente cuando ese proceso que vos describiste, que te ahorra el 80% del tiempo, se lo podés dar a alguien que no sea vos y que le sirva de la misma manera. ¿Entendés? Ese agente ya, digamos que aprendió a realizar esa tarea puntual específica a la perfección y con una pequeña explicación vos podés disponibilizarlo a los distintos empleados de tu empresa y que puedan obtener resultados similares con el uso o parecidos. Y además el agente puede, a través del código, esto que decíamos recién, interactuar con otras APIs, conectarse a internet y buscar información en tiempo real, mandar un mail, recibir un mail, conectarse con un CRM, con otro sistema, digamos, hacer cosas, decirle al robot, por favor, hace tal cosa, y el robot va y lo hace. Y después te dice, oh, volví, ya lo hice, pasó tal cosa. No, ese tipo de configuraciones son lo que va modificando. Pero volviendo a la pregunta, estrictamente el tema de el volumen de datos de entrenamiento tiene que ver con la confección de los modelos y es algo que ya, digamos, viene resuelto, entre comillas, de fábrica.